Decí conmigo, si querés, del caos a la gloria, episodio final. Esta que vamos a tener hoy es casi una predicación evangelística. Decirle a alguno, nos van a dar ganas de convertirnos después de hoy. ¿En qué? No sé, pero nos vamos a convertir. ¿Y cuál es la tarea del evangelista? La tarea del evangelista no es echar demonios, aunque lo incluye. La tarea del evangelista no es andar sorteando milagros, a ver quién se lleva a uno y quién se lleva a otro. La tarea del evangelista no es andar a los gritos en un barrio y que la gente vengan todo al Señor y andar contando la cantidad de salvos. Amados, esa no es la tarea del evangelista, aunque puede incluirla en algunos casos, en algunas personas y en algunos momentos. La tarea del evangelista es generar hambre de conversión. Por eso cuando alguien te categorice de evangelista, ¿sí? ¿Qué religión soy? ¿Evangelista? Sí, porque soy de los que generan hambre de conversión. Generamos hambre de conversión del Señor. Un evangelista es alguien que genera hambre de conversión, necesidad de Cristo. ¿Qué es la conversión? La necesidad de Cristo. Yo cada día necesito más Cristo en mí. Y eso es lo que eso lo produce el hambre por Él, la necesidad de Él. Si vos viniste hoy acá es porque alguna necesidad hay, pero quiero decirte que más allá de cualquier necesidad, la necesidad mayor que necesitamos expresar es la necesidad de Cristo, necesidad de conversión. Ahora bien, una palabra evangelística, como bien decía Néstor, la evangelización del alma es fundamental. A veces estamos muy ocupados en evangelizar personas, cuando la realidad es que Dios nos convocó a evangelizar primero nuestra alma. Y eso va a producir algo muy simple, que no vamos a necesitar muchas palabras para evangelizar, para llenar la tierra de Cristo. ¿Qué es evangelizar? Es llenar la tierra de Cristo, pero primero tiene que estar llena nuestra alma de Cristo. Entonces tenemos que entender que cada palabra lo que está haciendo es generando mayor medidas de salvación en la tierra. Nosotros estamos, cada palabra que predicamos, cada cosa que decimos, hablando en el nombre del Señor, y es verdad, porque a veces hablamos en el nombre del Señor y a veces no es verdad, pero ¿cuándo es verdad? Cuando es la verdad que Dios quiere hablar hoy. De eso se trata la verdad de Dios. Y cada vez que hablamos la verdad que Dios quiere hablar hoy, que es la verdad presente, estamos poniendo una gota de salvación hasta que ese río, hasta que ese océano, hasta que ese mar desborda y la salvación empieza a ser cada día más frecuente en las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, nosotros, cada palabra que predicamos, tenemos que saber que estamos llenando la tierra de salvación. Porque la palabra de Dios es salvación. La palabra de Dios genera salvación porque es salvación. Cada palabra que digo en el nombre del Señor es salvación en la tierra, asegurada. La tarea de la salvación, la tarea del evangelista, no se trata solo de hablar. No estamos para hablar palabras. La tarea de la conversión no es por hablar palabras, sino que la tarea de la conversión es por las realidades eternas que podemos describir. ¿Qué hace un evangelista? Decís, hola, acá yo. ¿Qué hace una persona que habla de Cristo? Una persona que habla de Cristo lo que tiene que hablar es de realidades eternas que está describiendo. No es lo mismo enseñar que describir. Enseñar puede enseñar cualquier maestro, pero alguien que describe, un predicador, no es un maestro. Un predicador del Evangelio no es un maestro, un predicador del Evangelio es un testigo, porque describe realidades eternas. Entonces cuando decimos a veces, yo le prediqué, ¿le describiste una realidad eterna o le enseñaste acerca de algo que sabés? Cuando hablamos de predicar el Evangelio, estamos hablando de ser testigos de sus realidades. ¿Por qué la predicación es o no efectiva? Tiene que ver con el grado de testigo que puedo llegar a ser yo.
No es lo mismo ser testigo que ser maestro. Un maestro se aprende algo y lo enseña. Un testigo tiene que verlo, indefectiblemente. Entonces, ¿qué es la predicación del Evangelio? Del Evangelio. ¿Sí? La predicación del Evangelio es la descripción de un testigo de las realidades eternas que vio. Pueden ser muchas, pueden ser pocas. Y si vos y yo fuimos cautivados por Cristo, ya tenemos una realidad eterna para describir. Algo de Cristo podemos describir. El primer día que yo me convertí, puedo describir algo de Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error que a veces cometemos? Empezamos a hablar de las cosas que éramos antes y empezamos a ser testigos de nosotros mismos. Dar testimonio no es hablar de mí, de lo que a mí me pasó, de lo que Dios hizo conmigo. Dar testimonio es hablar de lo que vi de Él. Necesitamos más ver Cristo y menos hablar Cristo. Porque cuando veo, lo describo, a veces casi con los ojos, sin hablar. Porque cuando vos estás enamorado, te brillan los ojitos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que trata de poner en palabras aquello que vio. Eso es un testigo. ¿Qué hace un testigo en cualquier lado? Pone en palabras lo que vio. A veces lo pone bien, a veces lo pone mal, a veces le sale bien, a veces le sale mal, pero un testigo es alguien que trata de poner en palabras, que se puedan entender lo que en algún momento vio. Eso es un testigo. Cuando vos ves un testigo de Cristo, que es un amargado, no es un testigo de Cristo. Es alguien que solamente supo sobre Cristo. Porque no puede haber un testigo de Cristo amargado. Porque cuando vos viste las realidades eternas, amado, no te podés amargar más en la vida. Porque viste algo que nadie tiene la oportunidad de ver. Solamente a los hijos de Dios les he revelado los misterios de Cristo. Y cuando yo entiendo que soy un hijo y que Dios me revela sus misterios, que Dios me revela su vida, Dios me permite ver a través de su espíritu todo lo que en lo eterno Él consumó, yo ya no puedo ser un amargado en la vida, mi vida cambia. Ahí cuando la escritura y las canciones que cantamos, dice, has cambiado mi lamento en baile, ¿sí? Porque ¿quién es el que se lamenta? El que está solo, el que está apartado de la gloria de Dios, el que ha sido destituido. Ese vive en lamento eterno, pero un hijo que vio no puede vivir en el lamento. Podemos decir alguno, podés tener días malos, tranquilo, no te están hablando de que tiene que ser todo lindo. Pero yo lo vi a él. Yo puedo ser como Esteban, me están reventando a piedrazos, pero yo hablo de él igual. Porque un testigo es alguien que ante las circunstancias de la vida, no es que las agarra a trompada, las arrolla, lo había pisoteado al diablo. No, un testigo ni se ocupa del diablo. Un testigo se ocupa de conocer cada día más el objeto aquel del cual está testificando. Cuando las personas son avaras con su tiempo, son avaras con su generosidad, son avaras con el expresar amor, son avaras con la manera en la cual se dan a conocer, ¿sí? Porque uno puede ser avaro dándose a conocer. ¿Quién es un avaro que se da a conocer? El que se guarda todo. Que nadie me vea, que nadie sepa, que nadie me conozca. ¿Sí? Eso es avaricia para darse a conocer. Una persona que está metida adentro, que no sale de su propia limitación, de su propio cuadradito, es una persona que no vio a Cristo. Sabe sobre, pero no vio. La persona que vio a Cristo es una persona tremendamente productiva. Y si vos me decís, pero yo qué me pasa que no lo veo, andá, y tu única oración no tiene que ser, Señor, ¿cómo me podés sacar de este problema? No, tú y mi única oración en ese momento tiene que ser, Señor, yo quiero conocer tus realidades eternas, quiero verte, y vas a empezar a ver. Hablaba hace unos días con alguien que me decía, yo no sé por qué, pero cambié una reacción, antes hubiera hecho un desastre, y hoy... No sé, me dijo, no está acá, lástima, porque lo hacía pasar a dar testimonio. Pero me dijo, me llamó para decirme, ¿será que voy a explotar en otro momento?
¿Será que lo que tengo guardado va a salir en algún momento? Le digo, ¿cómo te sentís? No, tengo una paz bárbara, es un desastre para afuera, pero adentro tengo una paz que no lo puedo creer. Tranquilo, viste a Cristo. Se trata de que viste a Cristo y ya absorbió eso que antes eras un volcán. Hubieras explotado de otra manera. Y estaba más tranquilo porque pensó que estaba reprimiendo. Y antes yo le hubiera pegado una piña a una pared, hubiera hecho otra. Y ahora me siento raro. Alguien que fue transformado, obvio que se va a sentir raro, porque ante la misma circunstancia, y vas a atravesar circunstancias, estoy hablando en lengua en cualquier momento, vas a atravesar circunstancias, pero si viste al Señor, va a ser totalmente diferente. ¿Cuál es mi anhelo? Porque vos tenés que saber qué anhela el pastor de donde te estás congregando con tu vida. Porque tenés que saber que hacia ahí vamos. Decirle a alguno, lo que anhela el pastor, vamos para allá. ¿No te gustó mucho eso? ¿Cuál es mi anhelo? Mi anhelo es una iglesia. Y digo anhelo como con el mismo corazón que el apóstol Juan le habló al anciano Gallo. Amado, yo deseo, ¿sí? Yo anhelo. ¿Cuál es mi anhelo como iglesia? Amados, que no hablemos más de lo que vio Pablo. Que no hablemos más de lo que vio Juan. Estaba Juan de Patmos y vamos a predicar sobre lo que vio Juan. Yo no quiero hablar más de lo que vio Juan. Yo no quiero hablar más de lo que vio Pablo. No quiero hablar más de lo que vio Santiago, no quiero hablar más de lo que vio Judas, no quiero hablar más de lo que vio Mateo, no quiero hablar más de lo que vio Marcos. Amados, quiero hablar y seamos una iglesia que hable de lo que vemos nosotros de Cristo. Porque no se trata de lo que vio Pablo. Cualquier maestro habla de lo que vio Pablo, el apóstol Pablo. Cualquier maestro habla de lo que vio el apóstol Juan. Y de hecho lo usamos referencialmente para decirlo, pero el día que la iglesia empiece a hablar de lo que vio ella, amado, ahí la vida es una transformación total. Porque nada de lo que ocurra nos va a poder afectar ni detener. A ver, vi a Cristo. Vi a Cristo, por eso estaba yo en el Espíritu, dijo Juan, y caí postrado. Que podamos ser una iglesia entendida en lo que Dios quiere que veamos, no en lo que... Está bueno, sí, ponerlo como punto referencial, pero necesitamos ver nosotros lo que vieron estos hombres. Necesitamos ver nosotros. Ahora sí, yo puedo decir, quiero ver lo que vio Pablo, bárbaro, pero después sí, vamos a la Escritura y confirmémoslo según lo que vio Pablo, ¿sí? Porque si lo que veo yo es distinto a lo que vio Pablo, tenemos un problema. Si lo que veo yo es distinto a lo que vio Juan, Juan lo vio 7 ojos, 7 y yo veo 18, estamos complicados. O sea, si Juan vio una novia y yo veo un novio, está difícil, ¿sí? Si Pablo vio un edificio y yo veo un auto, no es lo mismo. Amado, entonces, después vamos y confirmemos en la Escritura que lo que se vio es lo mismo que vieron ellos. Pero veamos, procuremos ver, que no sea una canción, que sea una declaración que salga desde adentro. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Sabés lo que es un río de agua de vida? De su interior, está hablando de sus mismas entrañas, de sus entrañas saldrá un río de agua de vida. Yo no te digo que haga fuerza porque el Espíritu es el que produce Cristo en nosotros, pero quiero verte. Quiero verte, Señor, quiero verte, que sea un grito que sea desgarrador, quiero verte. Y nadie que ve a Cristo se queda en la inacción, siempre hay algo para hacer cuando alguien ve a Cristo. Porque Él, si te lleva a algo, es a la acción. Siempre el Señor produce acción. Todo lo que el Señor habla genera una producción de Cristo mayor. Así que si es la primera, la segunda o la
tercera, o hace 8 años que venís, amado, si lo viste, velo con mayor profundidad. Porque no es inagotable la fuente de vida que es Cristo. Así que la tarea de la predicación, y esto no me incluye solo a mí, porque en la predicación del Evangelio yo tengo una parte, pero vos tenés la otra. Yo tengo la parte en este momento de tratar de describir una realidad eterna, pero vos tenés la parte de abrir el oído espiritual para que esa realidad eterna no quede simplemente en una palabra mía, no quede en una enseñanza. Entonces, decirle a alguno, prediquemos con el pastor, ayudemos a predicar. ¿Y cómo ayudás a predicar? Con hambre. Ponele hambre a la vida, ponele hambre al momento. La tarea de la predicación no es enseñar la Biblia. Nunca la tarea de la predicación es enseñar la Biblia. Porque para enseñar la Biblia tenés institutos bíblicos con excelentes maestros. La tarea de la predicación es activar la necesidad de someter nuestra voluntad a Cristo. Esa es la tarea de la predicación. Un predicador no enseña la Biblia. Un predicador activa en las personas la necesidad de someter su voluntad a Cristo. Después cada uno hace lo que quiere. Vos podés entrar a una habitación y decir, yo me manejo de memoria y camino por la habitación con la luz apagada. Y bueno, después escuchar, ¡ay! ¡Uy! ¡Uy! Si alguien te corrió los muebles, ¿o no? ¿Sí? El famoso dedo alarma. El dedo detecta muebles. Viste que el dedo chiquito es un detecta muebles. La tarea de la predicación es activar la necesidad de someter en las personas, incluido el predicador, la voluntad a Cristo. Estamos encendiendo la luz. O sea, estamos generando que la luz sea encendida. Que cada uno de nosotros diga, Señor, quiero someter mi voluntad a vos. De eso se trata, el principio de la conversión. Quien dice, no, yo me convertí. ¿Por qué la conversión es un acto constante? Porque todos los días sometemos nuestra voluntad a Cristo. No se trata de, yo me convertí, claro, y después lo ve que su vida es un desastre. Y sí, porque se convirtió una vez. Una vez sometí mi voluntad a Cristo. Pero la voluntad a Dios es someterla día a día. ¿Pero a partir de dónde? De ver. Porque si no es imposible. No hay manera. Es oír, ver, y yo voy a someter mi voluntad al Señor. A veces ese ver es por fe. Vi una palabra, más o menos agarré algo, listo, voy a someter mi voluntad al Señor. ¿Por qué necesitamos someter nuestra voluntad a Cristo? Es una muy buena pregunta para hacernos. Porque hay que hacerse esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que someter mi voluntad a Cristo? Porque cada vez que yo voy sometiendo mi voluntad a Cristo, voy recordando mi posición real. A medida que yo voy sometiendo mi voluntad a Cristo, voy recordando mi posición eterna. Voy recordando quién soy. No hay manera de recordar quién soy si no someto mi voluntad al Señor. Y hoy lo vamos a desarrollar un poquito más. Al someter nuestra voluntad a Cristo, recuperamos nuestra memoria de nuestra posición eterna y original. Mientras vamos sometiendo esa voluntad, empezamos a recordar nuestra posición real. No la posición que tengo. ¿Por qué las personas tienen problemas de baja estima? ¿Por qué las personas tienen problemas de alta estima? Que la alta estima siempre es baja estima disfrazada, ¿sí? Cuando ves un arrogante es alguien que tiene baja estima, pero en realidad disfraza con arrogancia su baja estima. O sea, no se cree nadie, pero trata de demostrar que es alguien. Eso, querer conocer un arrogante es alguien que no se cree nadie, pero trata de demostrar que es alguien. Y eso es cuando la persona tiene una estima por el piso.
Entonces necesita fama, necesita dinero, necesita mentir, necesita ser reconocido, necesita que la gente lo escuche, lo avale su manera de ver todo, ¿sí? Y si no lo puede lograr, manipula, y si no manipula, agrede. Estamos en el mundo que estamos porque es un mundo que está golpeado de estima por el piso. Ahora, Dios no nos mandó ni a tener baja estima, ni a tener alta estima. Nos mandó a tener un concepto de nosotros que es el concepto de Él. Es el concepto de Él acerca de nosotros, acerca de lo que Dios habló. Cuando vos y yo conocemos nuestra posición eterna, no necesitas más nada. No necesitas ser aceptado por el entorno. No necesitas que un hombre o una mujer te manipule para estar bien y bueno, alguien que me escucha, alguien que me acepta. Un grupo me hace. No necesitas meterte en ningún vicio para ser aceptado. Desde que yo tengo uso de razón, en los grupos de adolescentes, en los grupos de jóvenes, y así arrancamos. Pero si vos no haces esto, no te aceptamos. Bueno, me aceptó Cristo, ¿qué me importa que vos me aceptés o no me aceptés? Pero esto no se trata de un concepto religioso, esto se trata de un entendimiento de nuestra posición eterna. Cuando yo sé dónde estoy, amado, nadie me mueve de donde estoy, porque estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y no hay nada que me va a bajar de ahí porque es el mejor lugar donde puedo estar. Es el único lugar donde debería estar. Así que vamos recuperando la memoria. La predicación busca recordarle al hombre su posición eterna. La predicación no es para condenarte y decirte lo que no tenés que hacer o lo que tenés que hacer. La predicación busca recordarle al hombre su posición eterna. Entonces decirle a alguno, ayúdame a predicarle. Vamos a recordar nuestra posición eterna. Y cada día nos vamos a acordar más. El pecado, ¿sabés dónde le pegó al hombre? Acá, en la sien. ¿Sí? La sien te deja aturdido. ¿Nunca te dieron un cortito en la sien? Si nunca te golpeaste la cabeza con algo. Pero viste que cuando te golpeas esta zona quedás medio... ¿Y yo quién era? No te acordás ni quién sos. Bueno, eso es lo que hizo el pecado. Le pegó tal golpe al hombre que lo dejó aturdido. Al hombre y la mujer, ¿sí? Estamos hablando de especie. Nos golpeó de tal manera que quedamos aturdidos. ¿Y eso qué genera? Que no nos acordemos realmente quiénes somos. Y alguno acá me puede decir, sí, pero esto alguna vez lo dijiste. Sí, pero si te seguís sin acordar, te lo voy a hacer acordar todas las veces que sea necesario. Porque para mí no es gravoso, decía el apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces yo voy a agarrar las palabras de Pedro y la voy a procesar. Para mí no es un problema decirlo muchas veces, pero para todos es necesario. Incluido para mí, necesitamos acordarnos de nuestra posición eterna. Gritalo, zapatealo, no sé, pero decí, necesito recordar mi posición eterna. Y sobre todo si tenés algún conflicto de baja estima. Ahí cuanto más tenés que declarar, necesito recordar mi posición eterna. Cuando estoy parado en que nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me habla. Bueno, anda a hablar con nadie que te va a entender, te va a escuchar, te va a hablar. Amado, cuando estamos en determinadas posiciones en las que nos metemos, que estamos mal. ¿Saben cuál es mi oración cuando yo a veces, porque a veces me pasan cosas, ¿sí? Yo conozco predicadores que son grosos, que están con la paloma acá, y yo los felicito. Todos son una porquería y a ellos no les pasa nunca nada porque están en otro cielo, ¿sí? Pero a mí me pasan cosas. Entonces una de mis oraciones cuando me pasan cosas, ¿sabes qué es? Señor, necesito recordar mi posición eterna. Número 1, para no condenarme. Y número 2, para poder salir rápido de donde estoy tirado. Me pasa a mí solo, por eso nadie dijo nada. Gracias por hacerme sentir tan bien. Acá es al revés. Viste que cuando tenés los de la paloma acá te hacen sentir una basura. Acá ustedes me hacen sentir mal a mí, como que soy el único que tiene situaciones conflictivas. ¡Qué bárbaro! Si recordamos nuestras posiciones eternas, salimos en segundos de donde estamos. Te voy a decir algo, mira, a veces es mejor irse a dormir una siestita y a los minutos, a las horas, cuando te despiertes,
Y cuando te duermas decís, Señor, necesito recordar mi posición. Porque los días malos pasan, ocurren, acontecen, y a veces nos condenamos por el día malo. Pero yo soy un hijo de Dios, yo no puedo vivir así. Y sí, vivimos cosas, pasan cosas, y cosas pasan. Entonces, Señor, necesito recordar mi posición eterna. Porque de ahí cuando la recordás no te mueve nadie. ¿Sabes qué? Esas de las oraciones que Dios responde. No es que vas a aparecer y vas a ver una gloria que te envuelve y vas a decir, oh, la posición eterna. Pero vas a estar renovado internamente. Eso es Dios haciéndote acordar de tu posición eterna. De la cual la única manera de bajarse es si yo me bajo. Porque mi Biblia, no sé la tuya, dice que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo que ha de venir, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si nada me puede... Pero fíjate que lo único que ahí no está es yo. Yo sí me puedo correr. Y Dios diciendo, ¿para qué te corres si yo no te corro? Decirle a alguno, ¿estás vivo? Es para que sigas recordando tu posición eterna. La predicación, al recordarnos nuestra posición eterna, ¿qué empieza a producir? A hacernos acordar de nuestra posición antes del caos. Pero antes de ese caos, había una posición eterna en la cual nosotros estábamos. ¿De qué se trata la salvación? De hacerle acordar a la gente de su posición eterna. Estabas en Cristo. No es que Dios se enojó y de repente cambió los planes y a ver qué puedo hacer con que es un desastre su vida. No, Dios está en su posición eterna. Y nos puso ahí desde antes de fundar el mundo. Cuando vos empezás a tener entendimiento de esta realidad eterna, las circunstancias que te empiezan a acontecer, sí, golpean, son difíciles, hay que afrontarlas, pero las afrontás desde otra posición. Afrontás las cosas desde otro lugar. Ese recuerdo de la posición antes del caos, ¿qué empieza a generar? Una gestión. ¿Una gestión de qué? De la palabra que me hace acordar. ¿Por qué? Porque cuando yo te hago acordar a dónde tenías que ir, ¿vos qué hacés? Y vas. Che, ¿a dónde iba yo? Para allá. Ah, gracias. Discúlpame, nunca preguntaste la calle. Hay algunos que te guían bien y otros que... no le hubiera preguntado a nadie, decir. Pero vos vas al Señor y el Señor, ¿cuál era mi posición eterna? Entonces eso produce en nosotros una gestión de vida conforme a la posición eterna. La palabra empieza a ser vivida de acuerdo a la posición eterna y no de acuerdo a la tortura de, tengo que cambiar. No, voy siendo transformado por causa de la palabra. La palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra? Un fragmento de eternidad. Es la píldora de la memoria. ¿Qué es una palabra de Dios? Una píldora de la memoria. No lo vaya a poner en el Facebook porque nos van a mandar a todos al Instituto Bíblico a estudiar de vuelta. Es gráfico, es pedagógico el ejemplo, ¿sí? ¿A dónde está en la Biblia que es una píldora? No está, no lo busqué. Porque no está. Pero cada palabra de Dios es un fragmento de eternidad que nos hace acordar cuál es nuestra posición en Él, cuál es nuestra posición en Cristo. De eso se trata. Obedecer. La gestión de la palabra lleva al hombre a recordar y eso va llenando el alma del hombre de la gloria de Dios. Va llenando el alma del hombre del Hijo, la gloria del Padre. La tierra será llena de la gloria de Dios porque las almas de los hijos van siendo llenas de la gloria de Dios. No es que, ¿cómo vendrá la gloria de Dios? Desde los hijos. Somos canales transmisores de la gloria de Dios. Pero para eso nos tenemos que acordar cuál era nuestro lugar en la eternidad. Estábamos en la gloria y vamos siendo transformados en la gloria que estábamos. Decirle a algunos, si querés, todos los días tenés un poquito más de forma de Cristo. Y decir esto, el problema es que no te das cuenta.
Cuando Cristo es revelado al entendimiento del hombre, la plenitud de Él empieza a ser una realidad, no una utopía. ¿Todos tienen la palabra utopía? Sí, es algo que, bueno, es una Narnia, un cuentito lindo. Entonces pasamos a ser unos religiosos bárbaros, pero sin tener el entendimiento de quién es nuestro Señor. Pero cuando la gloria de Dios, cuando la vida de Cristo es revelada al entendimiento humano, la realidad de Dios, la vida de Dios, la gestión de la palabra de Dios es una realidad vivible. No es algo así que, bueno, más o menos. No, no. Yo les hago una pregunta. ¿Vamos viviendo esa palabra día a día? Porque si vas viviendo paz, si todos los días vas entendiendo un poquito más acerca de Cristo, no quieras tener todo el entendimiento completo. Hay una parte que la vas a vivir porque el Señor te lo va a ir permitiendo ver. Y otra parte la vas a ir viviendo por fe, por la fe del Hijo. Yo quisiera, bueno, está bien, llamado, anhelo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Va? Decirle a alguno, va queriendo, así con... Ahora, ¿cuándo Cristo es revelado? Cuando el hombre deja de luchar contra Dios. No te pelees con el Señor. Deja de luchar con Dios, porque en el momento que Cristo es revelado, se terminaron las luchas con Dios. Se terminaron las luchas con Dios y contra todo lo que Dios representa. O sea, me dejo de pelear con los pastores, me dejo de pelear con la iglesia, me dejo de pelear con los hermanos, me dejo de pelear por a ver quién tiene la última verdad. Yo sé para qué estoy en la tierra, no necesito más. No necesito más. Y si mi hermano no sabe, lo trato de ayudar a que sepa. Porque alguien que sabe para qué está, trata de ayudar a los demás a que sepan para qué están. De hecho, para algo estoy acá, para ayudarte a entender para qué estás en la tierra. Porque si el tema hubiera sido salvación y me voy al cielo, vos fíjate cómo hemos resumido el Evangelio. Sana, salva, libera. Nada más. Ya estoy salvo. Estoy sanado, estoy liberado. ¿Listo? ¿Vamos? Si el Evangelio es sana, salva y libera, ¿cuánto hace que recibiste? A ver, alguien, el sana, salva y libera, sana parece. ¿Alguien que haya recibido el sana, salva y libera de hace más o menos 10 años? A ver, más de 10 años. Más de 10 años. Entonces, ¿qué hace acá? Si era sana, salva y libera nada más. Para sana, salva y libera, con 3, 4 hojitas de la Biblia estamos bárbaros. ¿Para qué te va a leer todo esto? Si era sana, salva y libera. Hemos reducido el Evangelio a sacar demonios, a que, bueno, te salvó y, bueno, te tiro un milagrito, toma, por si me sobra tiempo, te tiro un milagrito. No, amados, no es sana, salva y libera. El Evangelio es más profundo, es llenar la tierra de la gloria de Dios y vamos siendo transformados para que la imagen de Cristo se dé a conocer en la tierra. Desde nosotros. No se trata de morir en 3 o 4 cositas. Dios no te salvó para que estés en una limbo de ver, y bueno, ¿y ahora qué es de mi vida? Pues ya soy salvo. Ya me sacaron todos los demonios. ¿Y ahora qué más? Bueno, a ver, vamos a pedir un milagrito. Y ya está. Decir alguno, ya está. ¿Puede ser eso? ¿Podemos tener un Dios tan limitado? Eso es por enseñar el Evangelio y no ser testigo de lo que se ve. Cuando yo enseño, aprendo y doy lo que aprendí. Pero cuando me ocupo en ver, voy a ser siempre un testigo. Entonces constantemente voy a estar renovado y buscando qué más de Dios hay para ver y dar a conocer, primero en mí y después en otros. De eso se trata. Por eso la renovación constante de la palabra en nosotros. No se trata de un evento, se trata de un proceso. Cuando nosotros incorporamos la vida de Dios, empezamos a sumarnos al avance del propósito eterno en la tierra. Cuando yo veo, cuando Cristo me es revelado, empiezo a soltar todos los obstáculos que no me permiten o que el pecado generó que yo no pueda desarrollar. ¿Qué es el pecado? Todo un sistema opositor al propósito eterno de Dios.
Y después sí, usa adulterio, usa fornicación, usa todo lo que vos quieras, pero es un sistema opositor al propósito eterno de Dios. Usa alcohol, usa drogas, todo eso. ¿Pero qué es? Es todo una catarata de cosas, un montón de herramientas para tenernos entretenidos en función de que no seamos lo que Dios dijo que es agentes transmisores de su gloria para que su propósito eterno sea una realidad en la tierra. Decile a alguno, Dios te puso una turbina en el corazón. Ahora te lo explico. ¿Por qué una turbina? Porque el propósito eterno es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, con lo que yo me encuentre es una turbina que va trayendo o atrayendo hacia Cristo. Es una fuerza centrífuga. Cristo en nosotros es una fuerza centrífuga. Y todo lo que Él necesita para darse a conocer en la tierra lo está atrayendo. Así que no te desesperes si la salud te abandonó, porque te está siendo atraída y añadida salud. Está siendo atraído y añadido recursos. Pero ¿cuáles? Los que el Padre necesita para que su propósito eterno se dé a conocer. Él atrae para sí todo aquello que necesita para darse a conocer en la tierra. Cuando Cristo es revelado, ¿qué es revelar? Es correr un telón. ¿Qué es el Apocalipsis? Es la corrida de un telón. Y empezamos a ver la obra con sus actores principales. Cuando Pablo en Efesios escribe acerca de la obra del ministerio, está hablando de una obra teatral, no la obra de... Nosotros trajimos eso como que la obra era la obra de construcción. Estamos hablando de una obra teatral, donde hay actores, donde hay un escenario preparado. Cuando hablamos de revelaciones, se corre el telón y empezamos a ver la obra completa. De eso se trata la revelación. Entonces, cuando Cristo es revelado, cuando se corre el telón, es el momento exacto donde se termina la pasividad y la religión. Cuando Cristo es revelado, amado, se terminó la religión en tu corazón y en el mío. Y yo mismo digo, no puedo ser tan religioso. No puedo ser así. No puedo seguir pensando que por ir a la reunión, a mí en la vida me va a ir bien. No puedo seguir pensando que porque leo la Biblia y hace 15 años, 20, 30 que estoy en el Señor, a mí me va a ir bien. No tiene que ver con antigüedad esto. Dios no, porque si no nos terminamos jubilando de evangélico en algún día. ¿Cuántos años se necesitan para jubilarse de cristiano? ¿Vos sabés que algunos se jubilan y dicen, bueno, ya está, ya terminé? No como Pablo que dice, ha acabado la carrera y quiero seguir. Tráeme papel, tráeme algo para escribir, algo. Yo quiero seguir predicando. El tipo dijo, he acabado la carrera porque de verdad la terminó. No porque se cansó un día de ir a la iglesia. No voy más porque hay muchas cosas que no ve. Hay cosas que no me gustan. Cuando yo escucho hay cositas que no me gustan. ¿Cuáles cositas? Decirle a alguien, no te jubilees de evangélico. No, mejor dicho, jubilate de evangélico. Pero viví de cristiano. Viví la vida del Hijo. Viví la vida de Cristo. Que Cristo sea revelado. Cuando Cristo es revelado, empezamos a vivir una vida de entendimiento y empezamos a querer ser cada día más excelentes. Por eso, pero a mí no me pasa, porque tengo que vivir, salir de la religión interna para vivir en la vida de Él. No se trata de que me condene porque no me pasa, se trata de que empiece a darle órdenes a todo mi ser, sujétate a Cristo. Obedece a Cristo. De eso se trata el dominio propio. El dominio propio no es, ay, no lo hago. No miro. Llévate esa botella, por favor, llévatela. No, amado. El dominio propio es, Señor, pongo mi cuerpo en servidumbre. Me someto todos los días un poco más a vos. Y hoy se me escapó la tortuga, no me pude someter. Porque no es, Señor, someteme a tu voluntad. No, es que yo ya te traje a mi voluntad.
te traje a mi hijo, te traje a Cristo. Ahora el que tiene que hacer mi voluntad sos vos. Y la única manera es poniendo un poquito de dominio propio. ¿Sí? Así que saca el demonio propio y pone el dominio propio. Ayúdame a predicar, decir a alguno, deja de pelear con Dios y sometete. Ahora, cuando termina la pasividad, termina la religión, cuando Cristo es revelado, es el comienzo del funcionamiento según el diseño de Dios. Ahí empezamos a funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Cuando Cristo es revelado, la religión empieza a correr peligro, entonces empiezan a sonar todas las alarmas religiosas. Cuando Cristo se reveló, cuando llegó Jesús a la tierra y fue revelado Cristo, las alarmas de los religiosos empezaron a sonar. Se termina el negocio, se termina el negocio. Ya no hay manera de seguir diciendo cosas que antes decía. Ya no hay manera de seguirme enojando con los hermanos como antes me enojaba. Ya no hay manera, porque se reveló Cristo. Yo quiero decirte algo, porque quizás no te enteraste, no te avisaron, no te dijeron. Yo quiero decirte que cuando Cristo es revelado, o cuando Cristo está empezando a ser revelado, empieza el lío afuera. Venga, venga, que todo le va a ir bien. Sí, adentro. Lo que pasa es que no nos dijeron la palabrita adentro. Cristo sopla y absorbe el caos, ¿sí? Basta de desorden, ahora entro, pero el caos empieza afuera. Y lo que antes adentro era un caos y no me daba cuenta, ahora empiezo a ver y afuera empiezan a sonar las alarmas para que yo no vea nunca más al Señor. Todo el sistema empieza a decir, este vio, hay que cegarlo, hay que tratar de que no vea, hay que hacerle cambiar, hay que sacarlo de la ciudad donde está, hay que sacarlo, ciudad a veces es gráfica y a veces es espiritual, ¿sí? Hay que sacarlo de la casa donde está, hay que sacarlo, hay que echarlo, porque vio a Cristo. Hay que matarlo, eso decían los fariseos. Saquémoslo, y si no podemos, hagámoslo negar a Cristo. De alguna manera tenemos que lograr que que es un tormento para nosotros, se corra. De eso se trata que Cristo, cuando Cristo es revelado, empiezan a sonar las cosas afuera. De eso se trata que suenan las alarmas. Van a levantarse miedos que antes no tenías. No es el miedo, ay, la oscuridad, no, es miedo. Pero los miedos hablan. Mira, psicológicamente está comprobado que el 90% de las cosas que tememos que nos pasen, no nos pasan. Ni siquiera pasan por cerca nuestro. Espiritualmente vos tenés que saber que sobre toda cuestión que quiera venir contra tu vida, Cristo ya la venció. Y Él está en vos. Lo que tiene que generarse es una acción hacia. Nosotros tenemos un diseño formado por todas las circunstancias que hemos vivido, de retroceder ante las circunstancias. Y el Señor nos manda como el auto en el medio de la ruta. ¿Viste el auto en el medio de la ruta? Que va, ¿y de qué se llena el auto en el medio de la ruta? Se te van a pegar todos los bichos. Pero vas a ser como los perritos. Y van a caer. Van a caer. Porque cuando Cristo es revelado, los bichos no te pueden atrapar. Y te van a buscar, pero no te van a encontrar. No porque te corriste vos, sino porque el Señor te escondió. Dios amó tanto a la humanidad. Dios amó tanto a la humanidad que le desactivó el único poder que lo separaba de Él. El poder del pecado. Ay, ¿me amará o no me amará Dios? Dios amó tanto. A ver, quiero decir esto, ¿no? Dios no ama individualmente.
Porque tenemos esto, ay, me amaste a mí, me amaste a mí. Y ahí, como me amaste a mí, te amo más que a mi vida, pero a él no lo amás. A ella no la amás tanto como a mí, que me amaste. Te amo más que a mi vida porque me amaste a mí. Amados, el amor de Dios no es individual. Dios ama al Hijo y ama a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Hijo, ¿sí? Entonces, Dios tiene un amor que es incomprensible, pero es un amor que ya lo brindó a la humanidad. Y en ese amor Dios le desactivó el poder del pecado. Entonces, cuando alguien dice, Dios me amará, sí, te ama, porque desactivó el poder del pecado. Ya el pecado no tiene la capacidad de gobernarte. No tiene la posibilidad de gobernarte. Solo gobierna a los que decidieron no someterse a Cristo como Señor, o a los que deciden no someterse a Cristo como Señor. A eso sí los gobierna el pecado, pero no porque el pecado tenga poder para hacerlo, sino porque se autoponen bajo el gobierno del pecado. Entonces Dios amó tanto a la humanidad, que la humanidad había algo que no podía hacer, librarse del pecado y tener vida eterna. Y Dios lo libró de lo único que no se podía librar y le dio la vida eterna a todo aquel que en Él cree. En realidad se la dio a toda la humanidad, pero la aprovechan solamente aquellos que se someten a Cristo. ¿Qué había producido el pecado en la humanidad? Caos. Eso es lo que produjo el pecado en la humanidad. El caos. El caos se produjo por causa del pecado. ¿Qué hizo el caos? O el pecado utilizando el caos. Destituyó al hombre de la gloria de Dios. O sea, provocó que el hombre sea destituido de la gloria de Dios. Provocó que el hombre pierda el gobierno de lo que Dios le dio a gobernar, de lo que Dios le dio a administrar. Eso es lo que produjo el pecado en el hombre. Produjo caos. Y cuando uno está en caos, no puede gobernar nada. No sabe ni para dónde ir, no sabe ni para dónde salir. Por eso cuando yo no sé para dónde ir, cuando sé para dónde salir, no tengo que recitar versículos bíblicos. Tengo que decir, Señor, yo me asumo libre de todo caos. Porque vos ya me libraste de todo caos. Y empiezo a gestionar la vida que ya me diste. No va a pasar nada de afuera para adentro. Doy el paso y ya el Espíritu se empieza a manifestar. Y el primer paso va a costar, porque vos tenés que graficarte. ¿Viste? ¿Se acuerdan algunos de los de mi época se van a acordar? ¿Se acuerdan del hombre nuclear? ¿Quiénes se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan, googleenlo. Y el hombre nuclear corría así. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y era como que mostraba, y si era el hombre nuclear, ¿por qué corría en cámara lenta? No entiendo, se supone que corría más rápido que todos, pero bueno, nosotros en ese momento entendíamos, venía. Y se escucha, se escuchaba la musiquita. Así es los primeros pasos. Vas a ver el hombre nuclear y te vas a acordar de esto. Amados, sí son los primeros, quizás el primer paso es... Va en slow motion, ¿viste? En cámara lenta. Pero después empieza, y ya sos un arrollador contra el pecado. No un arrollador, algunos estamos, pero... Otro... Sos un arrollador contra el poder del pecado en la tierra. Sos una topadora contra el poder del pecado en la tierra. Y cuanto a más temprana edad vos entendés esto y yo, a mí me hubiera gustado que me digan esto hace 30 años, 35, 40 años, cuando recién estaba comenzando, como nosotros algunos le podemos decir a nuestros hijos. Pero bueno, lo vamos entendiendo después, cuando ya hay cuestiones que pelean contra el conocimiento de Cristo en nuestra mente, argumentos que nos autolevantamos. Pero amados, cuando la vida de Dios nos es revelada y empezamos a caminar y a someter, sí, el primer paso va a ser difícil, pero el segundo va a ser un poco más rápido. Y el tercero, el cuarto, empezás a gestionar la vida de Él. Empezás a gestionar conforme a las realidades eternas. Porque empezamos a sentirnos, no me siento desde los sentimientos, porque no estamos para ser sensuales, pero empezamos a vivir esa unión a Cristo.
La empezamos a vivir. Porque una cosa es que yo te diga que esta agua está rica y fresquita. Y otra cosa que yo, o que vos hagas esto. Ay, la sensación de que el agua está fresquita. Una cosa es yo hablar de Cristo y otra cosa es la sensación única de sentirme unido a Él. Una cosa es yo declarar, estamos unidos a Él, y otra cosa es esa sensación indescriptible de estar unido a Él. Porque cada paso que doy, yo sé que Él está ahí porque Él me lo dijo. Estaré todos los días con ustedes hasta el fin. Pero no solo con, sino en. Ellos en esa época entendían con. Solamente el Espíritu podía hacerles entender en. Porque vos imaginate una persona que vos le digas, yo voy a estar adentro tuyo. Ahora nosotros decimos, Señor, ya el Señor está en vos. Sí, ahora. Pero vos pensás en esa época, que venga el Señor y diga, Juan, yo voy a estar adentro tuyo. Juancito hubiera tenido algunos reparos de seguir al Señor. Lo internamos, ¿qué hacemos con este muchacho? Claro, porque amados, en esa época, por eso, esté con Cristo, ¿no? Nosotros estamos en y Él está en nosotros. Imagínate en esa época, no entendían lo que era estar en el Padre. Van a entender lo que está Cristo en ellos. Pero nosotros, Él está en nosotros. Y esto que vos me decís, claro, obvio. Mañana, cuando llega la boleta del gas, pasado, cuando tenés un conflicto matrimonial, traspasado, cuando tu hijo o tu hija no te quiere obedecer, ahí es donde es el en mí. Ahí es donde eso tiene que ser una realidad eterna. No puede ser en la reunión. Y ahí empezamos a vencer al religioso Adán que está en nosotros. Le empezamos a decretar la derrota. El pecado nos ha hecho vivir bajo el entendimiento de una luz muy personal, de una luz propia. O sea, ¿cómo genera caos el pecado en el hombre? Haciéndolo vivir bajo su propia luz. Dice que en Génesis 3:7, cuando ellos muerden, vos fijate que fue una sola comida, porque a veces nosotros tenemos la concepción de que Adán y Eva siguieron comiendo del árbol. Pero fue una sola vez, un mordisco nomás. Un mordisco los dejó ciegos a Cristo y los ojos abiertos a su propia luz. Porque después fueron echados del huerto. No estuvieron más ahí, el árbol siguió adentro del huerto. ¿Sí? O sea que comieron una sola vez. ¿Alguna había tenido la concepción de que el árbol quedó afuera y ellos también con el árbol? Y se abrazaron al árbol y comieron. No, ellos una sola vez. Mirá lo que hizo, una sola comida. Y nosotros, ¿sabés lo que estamos viviendo hoy como humanidad? El proceso de digestión de Adán. Lo voy a volver a decir porque quizás no lo agarraste. Lo que nosotros estamos viviendo como humanidad, lo que se traspasa genéticamente, es el proceso de digestión de Adán. En nuestros genes está la pudredumbre del proceso de digestión de Adán. De una sola comida. Vos fíjate el poder que tenía ese árbol. Dice que le abrió los ojos y ellos pudieron ver. ¿Pero qué vieron? Que estaban desnudos. Se sintieron apartados de la gloria de Dios. Se sintieron que lo que los cubría ya no los cubría más, entonces necesitaban cubrirse. Y la mejor manera de cubrirse, ¿saben cuál era? Arrepentirse. Pero ¿saben lo que hicieron ellos? Se cubrieron con su propia religión. Se cubrieron con sus propias hojas. Empezaron a diseñar modelos de cómo vivir sin Dios, pero haciéndole creer a Dios que estaban ellos viviendo con Dios. Los ojos les fueron abiertos, pero no por Dios, por su propia luz. Y en un mundo que vivimos, que tanto brilla, que nadie apague tu luz. Sí, que nadie apague tu luz, que nadie apague tu luz es una perversión a la gloria de Dios. Decile a Dios que apague tu luz.
porque mi luz me sigue teniendo en caos. El pecado hizo vivir al hombre bajo el entendimiento de su propia luz. Y ahí aparecieron todas las cosas que hoy ves. Porque el hombre empezó a crear conforme a su propia luz, conforme a su propio entendimiento, conforme a su propia manera de ver la vida. Por eso Santiago dice, ¿de dónde creen ustedes que vienen las guerras y los pleitos? Vienen de adentro de ustedes. Santiago no era muy amoroso como Juan. Yo deseo que seas prosperado. Santiago decía, no, hermano, el problema lo tenía dentro tuyo. ¿Sabes por qué hay guerra en el mundo? Porque el hombre exporta la pudredumbre de Adán. ¿Sabes por qué hay disensiones? ¿Por qué las familias se dividen? Porque el hombre exporta lo podrido de Adán. Exporta el caos. Todo lo que el hombre toca genera caos. Donde el hombre pone una mano hay caos. La luz de la sabiduría humana mató al hombre. La luz de la sabiduría humana mató al hombre. Eso fue lo que produjo el pecado. Trajo luz y mató al hombre. ¿Cómo lo mató? Separándolo eternamente de Dios. Por eso, cuando el hombre decide sin Dios, muere todos los días un poquito más. Cuando el hombre decide sin la verdad presente, el hombre decide por fuera de la palabra, todos los días muere un poquito más. Cuando es terco, acá no, pero vamos a pasar lista en otro lado. Terco, cierra el oído, solamente se escucha a sí mismo, solamente entiende lo que quiere y vive en su manera de ver la vida, y yo lo vi así, y es así, lo que yo digo es así, y viene una autoridad, viene un pastor, viene alguien con buen corazón, que te quiere hacer ver las cosas a la manera de Dios. Y vos, no, porque Dios me dijo, listo, está bien, Dios te dijo, y seguí con lo que Dios te dijo. Amados, morimos cada día un poquito más cuando estamos centrados en nuestra propia luz. Cuando participamos en construcciones que no son las de Dios, morimos todos los días un poquito más. Cuando el hombre decide sin Dios, muere todos los días un poco. Y decí conmigo, pero, porque hay una buena noticia. Cuando el hombre oye y obedece a Dios, cada día vive y produce más vida en abundancia. Ese es el Señor que tenemos en nosotros. Dios envió su gloria en forma de hombre. Dios envió su gloria en forma de hombre, o sea, Cristo, desde abajo para llevar al hombre a la gloria en la que siempre lo tuvo. Dios envió su gloria y se impartió en un cuerpo de hombre, que fue el cuerpo de Jesús, para llevar al hombre desde abajo hacia arriba. Dios se ensució realmente para llevar a la humanidad al lugar de donde nunca debió haber caído por causa del pecado. Por eso en la cruz quedó clavado algo más que el cuerpo de Jesús. En la cruz quedó clavado el poder esclavizante del pecado. Pero para que te grafiques lo que pasó, porque nosotros vemos la cruz y vemos a Jesús caminando y vemos la Biblia, pero esto es toda una secuencia, es toda la obra, la misma obra, es una acción de una obra. Por eso le pido al Padre que nos corra el telón, que nos corra el velo para que podamos ver la obra completa. Y la obra completa es el Hijo impartiéndose en un cuerpo, yendo a una cruz,
Y en esa cruz, dejando clavado todo lo que al hombre lo obstaculizaba para poder vivir en la gloria de Dios. Y en la cruz quedó eso, pero la gloria siguió y se llevó todo lo que del hombre el Señor había depositado. Tu cuerpo y mi cuerpo, contaminados, cuando creemos en Él, quedaron en esa misma acción, quedaron clavados en esa cruz juntamente con Él. Pero lo que pasó fue la resurrección de nuestro espíritu. Por eso dice que fuimos resucitados juntamente con Él. En la cruz morimos todos, pero con Él todos resucitamos. En la cruz quedó certificado, porque el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo. La cruz eterna ya había determinado lo que iba a pasar con vos y conmigo. El caos no iba a tener nunca más poder. Íbamos a vivir en su gloria. Pero había que certificarlo para que el hombre lo vea, para que la obra se vea, porque todo lo que es Dios se da a conocer. Dios no esconde nada, todo lo da a conocer. Y ante toda la humanidad, ¿por qué la cruz era ahí? En el lugar más alto que había en ese momento era donde fue crucificado Él. Pero el lugar más alto acá en la tierra. Y en esa cruz, ahí arriba, fue exhibida públicamente la victoria sobre el pecado. Ya nadie puede decir el pecado gobierna, porque ahí fue exhibido públicamente. Por eso el caos ya no puede gobernar. El caos solo puede gobernar a las personas cuando las personas deciden someterse a él. Pero cuando recordamos, no por una predicación, por eso te hice lo gráfico, pero oro al Padre para que lo veas en lo espiritual, lo que pasó, tu cuerpo con el de él clavado ahí. Eso desactiva el poder de todo pecado sobre nosotros. Fue exhibida públicamente la victoria sobre el pecado. ¿Sabes lo que grafica eso? Acá en la cruz se queda todo lo podrido. Se queda todo lo que no sirve. Acá se queda el poder del pecado. Yo me lo llevo a todos ustedes al trono de la gracia. Por eso, amado, amada, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Qué te pasa hoy? ¿Cuál es la situación que te está queriendo gobernar? ¿Qué es acércate al trono de la gracia? Oh Señor, vengo al trono de la gracia. No. ¿Sabes dónde está el trono de la gracia? A una palabra tuya. Porque Él te sentó en el trono, al lado del trono de la gracia. Porque Él nos llevó juntamente con Cristo. La gloria de Dios nos llevó en un viaje sin retorno, porque no hay retorno, a la gloria en la cual Él nos había puesto antes de la fundación del mundo. Por eso algo se le había perdido. ¿Qué se había perdido? La expresión de la gloria de Dios en la tierra. Y Él la recuperó. Él la recuperó. Decile a alguno, notificate. Los que creen en mi nombre, dijo el Señor. Los que creen en mi nombre, dice el Señor, gobiernan sobre el pecado. Y todo el que gobierna sobre el pecado, gobierna sobre el caos. Tengo que leer la Biblia. Porque no la enseñamos, pero confirmamos lo que hablamos a través de ella. Quiero que podamos leer Efesios 1, 3 al 14. Lo voy a leer para terminar. Mientras lo buscas, ¿quién es alguien salvo? Alguien salvo es alguien que acepta la notificación del gobierno por sobre todas las cosas. Ese es alguien salvo. Alguien que se salvó es alguien que se salvó del poder del caos, del poder del pecado. ¿De qué me salvé? Del poder del caos.
No sos salvo del infierno, aunque por añadidura lo sos y lo soy. Soy salvo del poder del caos, que no me permitía decidir conforme al propósito eterno de Dios, que no me permitía decidir conforme al diseño de Dios, que no me permitía decidir para hacer en la tierra lo que Dios dijo que soy. De eso fui salvo. Alguien que se salva es alguien que muere al caos y resucita a la gloria de Dios. Te lo voy a volver a decir. Alguien que se salva es alguien que muere al caos y resucita a la gloria de Dios. Vos moriste al caos y resucitaste a su gloria. ¿Qué hace la gloria de Dios? ¿Qué dijimos que hace el caos, que hace el pecado? Mata para separar al hombre de Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, la gloria de Dios mata, pero para separar al hombre de lo que lo separa de Dios. La gloria de Dios mata. Mata para resucitarnos y ser de esa manera lo que nunca debimos dejar de ser, que es lo que Él ya dijo que somos, la expresión de Cristo en la tierra. Efesios 1, 3 al 14, yo leo la versión NBI, no sé cuál tendrán ustedes. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con cuántas nos bendijo? ¿Y por qué, Señor, bendíceme? Si Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Toda bendición espiritual. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió para que nosotros nos andemos santificando nosotros. Dios nos escogió y te dice para qué, en función de que vos y yo entendamos que todo lo que está produciendo el Espíritu en nosotros es eso, pero yo no me puedo santificar por mis propios medios. Él me está transformando en la expresión de su santidad. Y dice: y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Quiero hacer una acepción acá. Cuando habla de adoptado, no habla, y esto lo hemos dicho, pero el público se renueva. Cuando habla de adoptado, no habla de, bueno, a ver, vamos a traer este que no tiene familia. No, habla de un vínculo genético que Él produjo a través de su sangre. Por eso nacemos de nuevo. Esa adopción tiene que ver con el nuevo nacimiento. Volvés a nacer, pero a una familia diferente. Nacés a la familia de Dios, a la familia del Padre y el Hijo. De eso se trata. Estamos metidos, somos el jamón del medio, del sanguchito. Eso es ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es ser adoptado por Dios? Vos decile este término bíblico: es ser el jamón del medio, del sanguchito. Para ser adoptados como hijos suyos según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Por eso el entendimiento lo activamos, no lo pedimos. La palabra activa el entendimiento. Señor, no entiendo. Claro, porque estás buscando entenderlo, porque estás buscando algo que Dios ya te dio. Ya tenemos el entendimiento, solo debe ser activado.
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Por eso la turbina, ¿se acuerdan? Para reunir en Cristo todas las cosas. Las del cielo, que le corresponden a Dios, y las de la tierra, que le corresponden a su iglesia. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya tenemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Acá Pablo, cuando dice nosotros, está hablando de Israel. Dice nosotros, o sea, los israelitas, que ya tenemos nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y acá habla de nosotros. Dice, en Él ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hay un sello que dice, sos mi hijo, sos lo que yo digo que sos. Y ya va a haber un momento que todo el mundo entenderá eso, pero para eso primero lo tengo que entender yo. Mi iglesia tiene que tener este entendimiento, dice el Señor. Amados, nosotros no podemos seguir entendiendo esto y seguir siendo simples creyentes que fuimos salvados, sanados y liberados. Tiene que haber un momento que nuestra cabeza haga un clic. Y me parece que hoy podemos llegar a vivir y hacer ese famoso clic. Porque el Señor ya nos cambió de una naturaleza. Ya nos puso en una posición espiritual. Y esa posición espiritual es la que se va dando a conocer a medida que vamos teniendo entendimiento de la voluntad de Dios. Ustedes, chicos, que recién están comenzando, recién comenzando la vida, recién están caminando, no se dejen contaminar por las corrientes de este siglo. Dios los diseñó para que todo ambiente hostil sea gobernado por la gloria de Dios que está en ustedes. Y esto, nos guste o no nos guste, así será. Porque la generación que no lo entienda, siempre habrá una generación que en algún momento de la historia agarre la posta, lo entienda y lo lleve a la práctica. Pero qué bueno que seamos nosotros. Que por más que seamos una generación de transición, como todas las generaciones, pero podamos extender los límites de la gloria de Dios.